Venga, No, regresamos oye, a la Gerardo, parte final. No necesito. Deje que sigan hablando, al fin estamos en un café acá charlando. Vámonos, ya está el maestro Jiménez Villa, pero antes de entrar con él y con esta agradable sorpresa de tener de co-conductor al maestro Gómez Quintanar, vamos con nuestros patrocinadores, el Pollo Feliz de Arnoldo de la Rocha, Maco, Mangueras y Conexiones de Gerardo Navarro, Golden, Sarquismena, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Oncoboutique Rosario, Elizabeth Castro, Natural Eyes de Andrea Igartúa, Hacienda San José Actipan de Jorge Espina, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Polo Center, Marta Sosa y Mezcal Promesa. Del buen Rodrigo. A ver, antes de entrar, déjeme preguntarle, antes de entrar al tema, acá con el honorable, distinguido don Francisco Jiménez Villa, ¿qué le pasó? ¿Por qué se alejó usted del programa? Nos tachó, nos vetó de su línea telefónica, se ausentó. ¿Qué le hizo Foro 21 en México Prioridad? Señor, dejaron de hacer galletas en Tepeaca y entonces no puedo. ¿Cómo puedo llegar si no? Muy bueno, con las manos vacías, no vi igual que hoy. No vi la bolsita igual que hoy. No, al contrario, agradecido siempre con la invitación y me da mucho gusto saludar al maestro Gómez Quintanar aquí. Siempre lo veo en su participación. Doctor. Gracias. Pero pues el señor que hoy no vino es el diablo, es nuestro amigo, bautizado por la producción. Caramba. Y el maestro Gómez Quintanar le puso el innombrable. El innombrable. No sabían, no querían decir su nombre. Pues es el innombrable. El innombrable. No sé por qué no lo querían. Y Leo, donde estés, un abrazo, amigo. Tranquilo, en paz. Sobre todo. No pasa nada. No pasa nada, pero allá afuera sí está pasando. ¿Y qué manera? ¿De qué manera? ¿Cuál es su comentario, maestro Jiménez Villa? Porque ya lo hicimos con Gómez Quintanar la primera media hora, diciembre, me gustó para que te vayas, sí, cantó hombre. José Alfredo Jiménez, sin ser peyorativo ni denostativo, pero así cantó, así lo cantó Ricardo Monreal, pero ya la cambió por abril y para mayo, a lo mejor. Pero este hecho impensable, inimaginable, que en 2018, con 10 días en el gobierno, Marta Erika fallece en un accidente aéreo, se cayó el helicóptero Augusta, donde iba, en Coronango, junto con su esposo Moreno Valle, 4 años después, y en funciones como ella, fallece Luis Miguel Jerónimo Barbosa. La verdad es un asunto de casualidad, ¿no? La importancia del hecho redunda en que creo que en este país nuestro se debe legislar sobre un asunto que nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque siempre estamos dependientes los que tienen la oportunidad de hacerlo, es decir, los legisladores. Para eso están. Que para eso están. Hay que prever el que si tú no estás en condiciones de salud óptimas para poder dirigir un municipio, un estado o el país, entonces entramos en complicaciones como las que hemos lamentablemente entrado hoy en Puebla. Ya la vivimos hoy. Claro, porque capacidad hay mucha. ¿Quién quiere ser? Todos levantan la mano. O la levantamos. El asunto es quién puede ser. ¿Quién puede? El asunto es quién puede ser. Son 2 años, sí, pero van a ser 2 largos años porque se presenta la elección constitucional. Y es algo que define el primer tercio del siglo XXI en un estado en donde, como lo decía quien me antecedió, el antropólogo Gerardo Pérez, no se han resuelto de manera así puntual, lo digo, asuntos que traemos en el estado de Puebla desde hace muchos años. Sabe mucho. Desde hace muchos años.
Los que hemos caminado el Estado, los que estamos constantemente platicando con la gente real, la gente de los pueblos, la gente esa que está, decimos, echando tortillas a mano, que te invita un molito de guajolote en la fiesta de su pueblo. Esa es la gente que tenemos olvidada en 100 municipios, al menos del Estado. Y se queda corto. No es para poder sentirnos satisfechos. Yo tengo mucho tiempo, ahora tengo 56, 57 de edad, y desde los 18 años he participado en política doméstica, en política de mi pueblo, en política muy, muy local. Pero aún en mi pueblo se siguen viendo los rezagos, la falta de oportunidades, el nulo crecimiento de los municipios que, como Tepeaca, con esa raigambre cultural tan importante como la tenemos, no salimos adelante. Nos cuesta trabajo, pero más trabajo nos cuesta decirlo, y mucho más reconocerlo para poder hacerlo cuando uno puede. Entonces se complica. Yo lamento mucho, la verdad no traté mucho a don Miguel 4 o 5 ocasiones en mi vida, un tipo docto, culto, y obviamente muy conocedor del entramado, ¿no?, político del Estado. Como todos los hombres en ese último punto difiero un poco, pero yo ahorita como todos los hombres de la política, con sus claroscuros, desde luego. Pero le voy a decir, un hombre muy inteligente en la negociación. No. Un hombre muy brillante en la negociación. Y la negociación en la política como ciencia es fundamental. Pero maestro Jiménez Villa, y se lo dijimos en vida durante sus 3 años de gestión, esas facultades o esas virtudes que él mostró cuando llega al Senado, que no se la conocíamos ni como dirigente del PRD en Puebla, ni como diputado federal, él fue una gran sorpresa cuando arriba al Senado. Sí, claro. Abrió una faceta de su vida que sorprendió no a los poblanos, a la clase política nacional, claro, a los medios de comunicación nacional. Y dijimos, ay güey, este no es el Barbosa que nosotros conocimos. Bueno, no sé si a raíz de su enfermedad, del coma diabético que le dio, y retornó muy mermado, que ya como gobernador no tuvo esa visión de negociación, y la prueba está cómo rompió y peleó con empresarios, cómo peleó y rompió con la clase política en todos sus niveles, cómo mandó a encarcelar a sus propios integrantes de su gabinete que él nombró. Claro. La persecución política en su momento contra Alejandro Armenta Mier, la persecución política al corte de hoy, bueno, hasta ayer contra Ignacio Mier Velasco, en fin, con la iglesia, con el sector privado, acaso un empresario que le tocó vivir en carne, hotelero obviamente, en carne propia, en fin, ¿con quién no peleó Miguel Barbosa? Entonces, sí, no sé si su enfermedad le llevó a perderse en el camino, sumado a una burbuja enana en lo político, claro, que eran lo que lo rodeaban y no dejaban que nadie entrara, pero ninguno de ellos tiene la visión para que el Ejecutivo no cometiera hierros en su caminar político gubernamental. Yo creo, Gerardo, que subió al ring con el cinturón puesto y había que quitárselo. Eso es. Para estar en las mismas condiciones. Y al final de cuentas, su gobierno no hay un punto de análisis, no nos alcanza a quienes nos gusta analizar, ¿no? Sí se logró, no se logró. Sin embargo, estuve de acuerdo en algo con él, en el que estaba tejiendo de punto, por cierto, como las abuelitas de mi pueblo, una nueva clase política. Maestro Gómez Quintanar, ¿coincide usted?
Probablemente en la parte política, pero ¿de qué sirve la política si el Estado no se ve reflejado en un bienestar? Sí, claro, claro. Eso es, o sea, con eso empecé esta plática. Y es que realmente no era importante comentarlo, como decía No, Gerardo. adelante. No puede uno venir a un programa como el de ustedes, en donde la gente que les ve, que les escucha, Son poquitos, no más de 5. no, a lo mejor son 3, pero son gente Ya con nos bajó muchísima todavía, calidad. Ya nos jodió todavía Son más. con muchísima- Ya nos bajó a 3. Sí, bueno, Solo 2. por lo menos de Tepeaca ahora hay como 300, pero sí, bueno, pero esos 5 tienen mucha calidad. Y es lo importante, igual en los medios, es el cómo se multiplica lo que Claro, nosotros claro, decimos. Esto es lo claro, importante. Yo creo que un tema importante, interesante, es esto que han platicado ahora de qué fue, de qué no fue. Es esa experiencia, eso vivido, esos resultados estén o no estén, ¿cómo hacemos para que al final se conviertan en resultados favorables al Estado? A todo, No a un grupo. no un grupo. Bien decías, ¿no? De repente igual uno no está tan en los municipios, pero me tocó trabajar con muchos colaboradores que están en esa misma limitante viviendo en la ciudad. Claro. Y tal vez con todas las dificultades que quieras, ¿cómo hacemos para que ellos tengan un bienestar? ¿Cómo hacemos para que tengan una seguridad? ¿Cómo hacemos para que tengan la seguridad económica de poder llevar cosas a su casa? Claro. Pero ¿cómo hacemos? Mi primer pleito con la autoridad siempre fue la seguridad de los colaboradores. ¿Cómo no los asaltan en el autobús? Porque un día sí y otro también. Dices, entonces, toda esta es nuestra gente. ¿Cómo va a hacer las cosas con ganas cuando no tiene las condiciones? ¿No? Y entonces, igual puedes tejer una clase política, igual tejió muy fino en el Senado, igual se consiguieron recursos, en ese entonces se consiguieron más recursos para Puebla, Sí. que cuando estaba de gobernador. Barbosa Totalmente de acuerdo, consiguió más de 3,000 millones de recursos extraordinarios a Moreno Valle. Sí, No había un municipio de Puebla que no tuviera una obra gestionada por él, cuando él fue senador de la República. Entonces, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde ¿No? quedó ese? Sí. Algo pasó, Pues, algo en ese trance que tú comentas, Gerardo. O sea, de repente la incapacidad, y bien decías, ¿no? De repente, ¿eres capaz de hacer o no? Y no se trata de caminar el Estado, tal vez, hay medios para que te ayuden, pero la incapacidad de vivir en una burbuja, estoy armando un poquito de una burbuja donde no te dejan ver, donde te cuentan, claro. porque esa incapacidad que tú tienes de estar personalmente viendo. Algo que me sorprendía en las ocasiones que estuve, tuve oportunidad de estar donde él estuviera, de repente no era alguien que hacía discursos o los escribía y los leía, o alguien que le hiciera todo estaba aquí, Todo acá, sí, mi respeto. Hombre inteligente, Claro, ¿no? claro. Con una fluidez, con una agilidad y con una actualidad. Entonces, pero era lo que le dejaban ver. Ese es el Ahí punto. es. Ese es el fondo. Pero ese es el asunto de todos los políticos. Exacto. Cuando tú llegas Pero ¿quién es el y responsable? solamente dejas en manos de los demás las Exacto. cosas. Vas delegando, tienes que delegar, Sí, tienes sí, que aprender pero a tienes delegar. que llevar. Pero no dejas tu la mano. varita de la dirección. No, esa es una. Y la otra, tú los escogiste, Además. ¿no? Tú fuiste el líder Y tú los mandas a la cárcel. y. Está bien. Yo he hecho. Alguien me falla, sorry, ya no estamos Claro. aquí. O sea, podemos equivocarnos, pero tienes que estar consciente de la realidad, decía yo hace rato, de los resultados. Claro. O sea, nunca debes de perder los resultados, estés donde estés, ¿no? Yo lo platico con varios políticos o secretarios. Hagamos lo que hagamos, no se trata de que nos estés apoyando a nosotros. Los resultados van a ser tuyos. Así es. Y los Claro. resultados de ese director, de ese secretario van a ser del gobernador. Y los resultados del gobernador van a ser de los senadores o de los diputados o del mismo Ejecutivo Federal. Pero si no construimos en esta cascada y en este... Cuando se trabaja en equipo, ¿no? Exacto. Lamentablemente tenemos temas de política. Hace rato decías, bueno, estas persecuciones políticas, hay una gran división. Y antes de entrar aquí, platicó el tema de... Murió el Martérica y murió el morenovallismo. Claro. Muere Barbosa, muere el barbosismo. Claro, Pero, claro. ¿qué sucedió? Ya no te hablo del morenovallismo.
la clase azul o el partido azul se dividió y se fragmentó. Totalmente. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, es un poco lo que sucede. Otro de los huérfanos es Eduardo Rivera Pérez, al tiempo. Sí, claro. Ya lo platicaremos en otro momento. No, y algo así, a otro nivel, está sucediendo en estos momentos en el Perú. Sí, Ajá, ajá. con Pedro Castillo, el presidente defenestrado. Vemos una nota donde dice por esto y por esto. Ah, no, pues sí, hay que quitarlo. Sí. Pero empiezas a ver las reacciones de haberlo quitado y dices, Está convulsionado Perú, que mañana lo dejan en libertad. Ya subió en redes Pedro Castillo que mañana Claro. sale. y son entonces, ¿qué acaba pasando? Esto que es una división acaba siendo un radicalismo. Y entonces, ¿cuál División. equipo de trabajo por un país? Claro. ¿Dónde? Lo observamos con el listado de 8, 9 presidentes de la República en la cárcel, alguno que se suicidó, ¿no? 8 ya en Perú. Alan García. Alan García, ¿no? ¿Se suicidó? En 20 años. Sí, en un hermosísimo país, en un país muy cercano a nosotros. Usted conoce, además. A nosotros los ¿Qué es? mexicanos. ¿Realmente es justicia o revanchismo político? No lo sé, yo pregunto. No, yo quisiera verlo como internacionalista ahora, ¿no? Okay. Que es mi profesión primigenia. Los principios rectores de la política exterior, consagrados en la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, 89º constitucional, muy claros, que nos llevaron durante mucho tiempo a ser los líderes de esta América continental. Claro, claro. ¿Sí? Y no porque la doctrina Carranza o la doctrina Estrada, incluso la doctrina de Díaz Ordaz, jurídicamente hay una doctrina de Díaz Ordaz con el caso de Cuba. Claro. El liderazgo del presidente Echeverría con los países del tercer mundo, es decir, ¿Sí los abanderó? Éramos líderes, pero no interveníamos en asuntos que no nos competen. Y este es un asunto que solo le compete a los peruanos, en estricto, porque nosotros solo tenemos que ver las cosas desde México, observarlas, aprender de lo que está sucediendo jurídicamente, porque jurídicamente se aplica y pudiera aplicarse en nuestro país, pero el presidente un poco quizá asusado por ahí en sus contradicciones continuas, alguno de sus asesores, creo que habla a destiempo, y naturalmente la clase política peruana que está gobernando y que se unió naturalmente porque afectaban sus intereses, pues como bien dijo la señora presidenta, acá te esperamos, AMLO, con los brazos abiertos. Porque viene la cumbre porque el Asia Pacífico. Exactamente. ¿Sí? Y al final si se hace la cumbre, entonces se hace la cumbre. Al final se puede hacer la cumbre sin el presidente. Está en el aire, está en el aire. No, exacto, pero eso es un tema también muy interesante. Claro. Ahora, el país anfitrión es el que organiza. Claro. ¿No? Pero mira, Gerardo, vamos a hacer la cena en tu casa. Ah, pero como yo veo que no tienes condición, entonces yo cancelo la cena que es en tu casa. Claro. Sí, así es. Porque México iba a ser sede. Sí, sí. Y López Obrador, que por eso el pueblo no pudo venir. No, le dice, como ya estaban problemas, ya 2 veces intentó el Congreso de Perú tumbarlo, vamos a Perú para fortalecerlo. Claro. Comete un hierro, yo no soy internacionalista como usted, maestro, y lo digo con respeto. Comete un hierro Total. Pedro Castillo cuando disuelve el Congreso sin tener el respaldo de las Fuerzas Armadas. Claro. Él da la orden, vimos esas imágenes que corrieron el mundo, le temblaban las manos, por eso habló que lo habían drogado, en fin, lo que haya sido, pero le temblaban las manos cuando leyó ese comunicado, no lo respalda el Congreso y las Fuerzas Armadas y militares, y el Congreso lo destituye. Claro. Y recordemos algo muy interesante de la política exterior de México. Que una de nuestras principales banderas, maestro Quintanar, es el derecho de asilo. O sea, México... Esa es otra historia. México, históricamente, claro, ¿sí? Es, vuelvo, el líder
del asilo político un poblano en que México. pasó la historia. Sí, claro, claro. Este, El maestro cónsul Ajá. Mixteco, creo, de Chiautla de Tapia. Exacto, exacto. Ay, Ahorita nos lo tengo acordamos. aquí, no, hombre, Sí. qué bárbaro. Bueno, don Bosques, don Gilberto Bosques. Don Gilberto Bosques, cónsul de México en París, en ese momento de la guerra. Pero recordamos poco, porque, por ejemplo, el líder del APRA, que es una fuerza política muy importante en el Perú, Sí, sí. Raúl Aya de la Torre, fue asilado en México, ¿sí? Por un asunto muy parecido al de Pedro Castillo, muy parecido, ¿sí? Y desde entonces el derecho de asilo se estudia en el derecho internacional público como algo elemental de la Básico, vida claro. de los seres humanos. Cuando hablaba Gerardo Pérez hace un rato del recordar la cuestión de los derechos humanos, y yo estaba ahí de frente y estaba recordándome a cuántos personajes mundiales México le ha dado asilo. Ahí está Voy a citarle. Fidel Castro. León Trotsky. León Trotsky. El presidente argentino también en los años 50, que se me fue ahorita su nombre, líder antes de Perón, que estuvo asilado en México, César Augusto Sandino. Claro. Sí, los chilenos, Nicaragüenses, los chilenos. después del golpe de estado de Pinochet, ¿sí? Es decir, los españoles. Claro, aunque los españoles llegan con otra figura jurídica, la del refugio, pero finalmente, la del refugio, exacto. Y el asilo es otra se historia. parecen, pero es Pero otra es historia, otra historia. ¿no? Porque el asilo es en estricto para aquel que es perseguido por cuestión política, estrictamente. Y el refugio es el que huye por las condiciones. Por las condiciones en las que está. Entonces, México tiene una larga tradición. Nuestro embajador en el Perú es un hombre, afortunadamente, es un hombre del Servicio Exterior De carrera. mexicano. De carrera. ¿Sí? Que si joven, hubiera de sido joven. un político de estos que mandan, no sé qué hubiera pasado. Ese Habrá- yo creo que era capaz de haberse ¿Se refiere- metido ahí. ¿Se refiere a los de Morena? Pregunto. No, porque acuérdense que Quirino Ordaz no era de Morena y es embajador de México Pero en España. se las dio a Morena. No. Y Digo, las banderas y la y el señora Estado. Pavlovich, Sí, la de Sonora también las dio. vaya, no eran Morena. Pero ¿quién los mandó los embajadores? La tradición, El presidente. claro, como se acostumbra. Creo que todos los que militan en Morena no eran de Morena. Todos, empezando por el titular del Ejecutivo. Claro. Pero a ver, maestro. Bueno, pero quiero terminar Termine, ahí. porque ya me llevó usted a su terreno y se salió usted. No, yo quiero regresar al mío real, al mío real. Ya. Pero la verdad es que alguien me preguntó ayer, sobre el principio los principios de la política exterior mexicana, que son muy claros y tenemos que respetar nuestra Constitución y tenemos que respetar todo aquello que tiene un peso como el que tiene el presidente Andrés Manuel con su voz y su presencia en el continente, porque hay una gran cantidad ahora de seres humanos que son gobernados por gente de la izquierda que tienen como un emblema de liderazgo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Ya resbaló. pero hasta ahí está cayendo. Pero hasta ahí nada más, ¿no? Hasta ahí nada más. Entonces, no tenemos que intervenir en asuntos que no nos competen, ¿sí? Los hermanos peruanos tienen una constitución muy firme, tan firme que han metido a 9 presidentes a la cárcel, cosa que aquí no hemos podido hacer, ¿no? Digo, tan firme y él lo anunció. que nos dan Él lo ejemplo de anunció. cómo se hacen las cosas. Entonces, López Obrador lo anunció. hay que verlo desde México a la distancia y no calentarse el granizo cuando no debe de hacerse. Maestro Jiménez Villa. Pero yo soy el cronista de Tepeaca y quiero hablar de No, Tepeaca. qué cronista, ni qué 8 cuartos. Es una de las tantas facultades, virtudes, títulos que carga. A ver, déjeme regresar al tema local, porque ya se me fue usted
a la política acabamos internacional, en Perú y etcétera, de Austria y Viena y Londres y Tokio y Turquía. Por cierto, mañana juega. ¿Quién juega? Turquía. No. Marruecos va contra Portugal, corrijo. No, tampoco. No. Francia. Contra Francia. Francia, otra vez. Y yo soy el que no sabe fútbol. Perdón, La emoción. me ganó, porque por cierto, hoy fue una desagradable ver al equipo croata, una vergüenza. Jugó igual que México contra Argentina, le jugó igual, desfondados, en fin, pero es otra historia. A ver, estamos ya ante el hecho real. Ya el maestro Gómez Quintana recibió la información de que ya Ana Lucía Gil tomó posición como encargada de despacho. Era en automático, era cuestión de que el Congreso lo determinara así, o le diera el protocolo. Mañana va a ser el presidente López Obrador en Casa Aguayo al mediodía para un homenaje de cuerpo presente, pero este hecho ya pasó, ya partió Luis Miguel Jerónimo Barbosa a otro mundo y ya no nos metemos más, que le vaya bien y punto, a donde esté, como Moreno Valle en su momento dijimos, a donde estés, adelante. Bueno, uno de los aspirantes, una de las corcholatas de Barbosa es el exalcalde de Tepeaca y líder del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes. Vi muy desafortunado que no sé si él lo autorizó o alguno de sus gentes subiera en redes proponiéndolo ya para que sea el Congreso quien lo designe gobernador sustituto que no interino. Usted como paisano de él, como tepeaquense, como poblano, cubrirá el perfil, tendrá el tamaño para tomar un estado convulsionado, confrontado y con, ya sacamos la cuenta, 8 gobernadores en 6-8 años, para tomar el control del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Yo creo que sí. Yo creo que Sergio tiene la capacidad para hacerlo, porque Sergio tiene, por encima de muchas cualidades que yo le conozco desde niño, por eso le pregunto, la capacidad de diálogo. Y en la política, el que dialoga llega a consensos y los consensos llegan a acuerdos. Y lo que necesitamos en el Estado, lo decía el maestro Quintanar, es llegar a acuerdos en donde todos vayamos en una misma línea de apoyo. Es muy difícil que cada quien esté por su lado, lo hemos visto, lo vivimos, es muy complicado. Y Sergio tiene esa habilidad política, esa sensibilidad para poder dialogar siempre con buen trato. Yo creo que no se ha adelantado él es muy cauto y él es una persona inteligente. No lo estoy culpando a él, no, sino su gente o que lo haya hecho. Alguien que, como siempre, alguien que quiere quedar bien, que dice, bueno, pues yo ya te propuse y a ver qué pasa. No, Sergio no necesita que nadie lo proponga, la verdad. Sergio ha llegado por propios méritos. Sergio ha hecho un muy buen papel como presidente municipal. Su experiencia como legislador le permite haber sentadose con las fuerzas políticas importantes del Estado en los últimos 10 años. No ha cambiado esas fuerzas políticas, son los mismos actores. Con otros partidos, con otros colores, pero si vamos, por ejemplo, si vemos a la gente del PAN, pues son los mismos. Si vemos a la gente del PRD, son los mismos. Si vemos a la gente, para bien o para mal, son los mismos. Y él ha tenido muy buen trato con ellos. Él ha tenido una muy buena relación me consta, con ellos, con toda la clase política. Pero hay algo interesante que quizá debemos valorar. El que Sergio tampoco puede hacer las cosas solo. Sergio necesita de un gabinete mucho mejor que el que tenía don Miguel Barbosa, con gente que conozca a Puebla, con gente que ame a Puebla, con gente que camine en Puebla. No una cauda de fuereños, con todo respeto. Usted lo
lo dice. No, no lo digo yo, ahí están incrustados en el gabinete. Porque lamentablemente Empezando por la secretaria de Gobernación. eso le pasó A Moreno Valle. a Moreno claro. Valle, la verdad. Y después a don Miguel creo que le pasaba lo mismo. Excelente secretario, los secretarios que podemos calificar de excelentes, ¿Quiénes? poblanos. La señora Salomón, por ejemplo, ¿sí? Para mí ha hecho un excelente papel en la Secretaría de Economía, porque es una gente que sabe, porque es una gente que ha estado en el Con medio. la vergüenza que nos hizo pasar en porque Colombia ha de que estado dejó el stand vacío de Puebla allá en Colombia. Pero, en inmersa, fin, ha estado inmersa fin. en los asuntos de la economía de Puebla, ¿no? Una administradora Digo, de una. la vista a ser secretaria de Economía, pero en fin, que tiene cara bonita y presencia, sí, pero hasta ahí. Pero en fin, adelante, maestro. Quizá Betty Manrique, que aunque no es poblana, pero ha hecho una buena labor al frente de la secretaría que dirige. Y podría mencionar 4 o 5 más, pero 4 o 5 más de una gran cantidad. 17. De una gran cantidad. Nos queda un minuto, maestro. Los momios no están en este momento para empezar a apostar. No. Yo creo que lo No, ideal, yo le pedí su opinión lo ideal como es, paisano que es de él. Lo ideal es esperar estos días que la Constitución nos obliga a esperar para que el Congreso decida. Tiene quién 30 días el sustituye, Congreso. quién sustituye, y seguramente quien lo sustituya será una mujer o un hombre cercano al grupo de don Miguel, y eso hará y fortalecerá la elección del 24. No se repetirá la historia del 19 cuando no llegó una fina Acción Nacional y llegó un fuereño, por decirlo así, priista, claro, y como fue y ahí Pacheco vimos las Pulido. consecuencias, ¿no? Entonces tendremos que medir ahora estos 2 años. Más porque son 2 complicado con años. esa experiencia. Y al final queda muy poco tiempo para lograr hacer cosas. Sí, Esa es sí, una. 2 años. La otra, en este tiempo, de máximo 30 días, va a ser creo yo, un estira y afloje que va a romper varias ligas. Así es. Entonces, para el 24 la historia va a ser otra total. Claro. Porque además... Pero esa ya es otra historia. Sí, pero está muy ligada. Cuando tú Claro, ves el claro. tema de Pacheco Pulido, pues venía una elección y tan, ¿no? Pero ya viene una elección estatal, viene una elección federal, Claro. viene una elección de congresos. Sí. Entonces, el movimiento político va a ser muy desgastante. Otro. Y lamentablemente, lo que va a quedar al final es qué hacemos por el Estado. Eso es lo vital, qué es lo que nos debe interesar, qué de Pedro, qué de Juana, qué de Chana. Vamos a hacer tal y tal, espérame. Y nadie se mueve porque te mueves. Pero sin ser brujo, la designación va a venir de Palacio Nacional y de Bucareli. Por allá. Usted calladito, Señor, señor legislador vivo en local, Tepeaca. esta es la terna Así y que el no. palomeado va a ser esto. Pero en fin, vamos a corte porque ya está don Guillermo que nos va a hablar de esos bots, de esos Twitter, esa red de conejos, gansos, cochinos, marranos, lechones, etcétera, etcétera, de cómo le hacen los políticos o los partidos para subir a Jiménez Villa al cielo y luego a Gómez Quintanar lo mandan al infierno y a Gerardo se queda en el purgatorio. Gracias, maestro Villa. Gracias. Quedamos emplazados. Gracias, maestro. Gracias. Regresamos.